1, 2. Entonces hago 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2, me da 1. ¿Ven? ¿Ven que cumple? Cuando intercambio una línea, el determinante cambia de signo. Profe, Sí. en el parcial, nosotros, digamos, si nos piden que demostremos alguna de las propiedades como esta, ¿lo podemos hacer dando el ejemplo o usando como está arriba, digamos, con teoría? No, porque si te pide que demostres es esto. Ah, bien, bien. ¿Me entendés? Esta es la demostración de cómo llegar a esto. Si te dice demuestre y ejemplifique, tenés que demostrar y hacer un ejemplo. Ahora, si te dice que enuncies dos propiedades o tres propiedades y no te dice que demostres, vos podés decir de qué habla la propiedad con un ejemplo. ¿Entendés? Esta es Bien, la bien, perfecto. demostración. Siempre pide, chicos, definir propiedades. Siempre. Si ustedes la definen y dan un ejemplo, también es correcto. Profe, Y si definen y dan el ejemplo así, también está bien, porque es un ejemplo genérico. Este es más fácil como lo interpretan ustedes. Pero si te dice define y vos me definís esto y no me pones el ejemplo, también es correcto. Profe, entonces cuando nosotros nos piden demostrar, podríamos demostrar con el ejemplo, ¿no? O sea, Claro, el uno en 3 el realidad uno si 2 quiere demostrar es Ujú. esto, con el elemento genérico. Ah, Ahora, ok. si te dice que des un ejemplo, ya vos le lo inventás al ejemplo. Ah, ok, perfecto. ¿Entendés? Eso. Pero generalmente siempre piden la definición y que den ejemplo. O definir. Si vos definís y pones un ejemplo, genial. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad dice, sea una matriz cuadrada. Esperen, que es impresionante la sala de espera como me traba la diapositiva. Dice, sea una matriz cuadrada de otra matriz cuadrada, la matriz que se obtiene al multiplicar una línea o una columna de la matriz A por un escalar, entonces me dice B, la matriz que se forma nueva es B por caso, por el determinante de A. Esta propiedad tiene, si vamos acá, dice propiedad 3 tiene un corolario. ¿Qué es un corolario? ¿Alguien me puede saber definir qué es un corolario? ¿Se les ocurre? Sería como un como subíndice. condiciones. No, Creo que es como una como una segunda extensión, variante. es como un Un anexo. artículo. No, es como un anexo de la primera. Acá arranca definiendo y el colorario le agrega un anexo de esta propiedad. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Es tan fácil como si yo tengo una matriz A y una matriz, ¿cómo se obtiene? Tengo una matriz A y B, dice. La matriz que se obtiene, o sea, yo voy a obtener una matriz al multiplicar una línea. Cuando dice línea, repito, o es una fila o es una columna, ¿sí? De la matriz A por el escalar K. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá una matriz A, que es una matriz genérica, es esta. Y obtengo una matriz B, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta cuál es la diferencia entre esta y esta, es que la matriz B en una fila determinada tiene un K, multiplicado un qué, un escalar. Entonces dice, bien, ese determinante con ese nuevo escalar que forma una nueva matriz, ¿cómo se lo calcula? Ustedes se acuerdan que en matrices, cuando nosotros teníamos un escalar, 3 por la matriz A, ¿qué hacíamos? Hacíamos 3 por el elemento A1, 1, 3 por el A1, 2, o sea, multiplicábamos al 3 por todos los elementos de la matriz. Acá no. En determinante, cuando tengo un escalar, es por fila o por columna. No es a todo el determinante. Si yo tengo un K, listo. Si lo multiplico o lo saco, porque yo puedo multiplicar o sacarlo de factor común, multiplicar una línea por un escalar K, dice, se obtiene al multiplicar una línea, o fila o columna. Entonces, para este ejemplo, pone acá al escalar. Entonces dice, bueno, acá está multiplicado. ¿Cómo lo saco al escalar? Entonces dice, es como que acá saca un factor común K y hace K11, K por el elemento,
K por el elemento A1L, ¿por quién? Por el cofactor, más K por el elemento AI2, perdón, por su cofactor, más, y así sucesivamente. Acá esto es un escalar, este es el elemento del determinante y este es el cofactor. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la sumatoria, esta sumatoria que se va dando desde J1 hasta N el orden del determinante, dice K, que es el escalar, por el elemento, por su cofactor. ¿Qué hace acá? Es como que yo lo saco al K de la sumatoria, lo saco afuera del paréntesis como un factor común. Entonces me queda K por la sumatoria de los elementos por sus cofactores. Esto ya lo saben hacer, el método de Laplace. Entonces, qué es lo que me quiere decir? De acá me dice, bueno, ¿cómo se forma? Entonces me forma que K queda por el determinante de A. Así se forma el nuevo determinante o la nueva matriz. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y no es para que se hagan mucho lío. Quiero decir que si yo tengo un escalar K, cualquier número real, ¿sí? Puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, un 10, menos 5, y lo multiplico por el determinante, yo elijo por qué lo voy a multiplicar. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿quién me puede decir qué hice con el escalar? Lo multipliqué por fila, por columna. Por la ¿Quién se da segunda cuenta? Por la segunda columna. ¿Por quién? Por la Segunda fila. por la segunda fila, porque acá tengo, ¿ve? El determinante y un escalar, y ahora hago 2 por A y veo el resultado y digo, ha multiplicado por fila 2. Si le quieren poner por fila 2 acá chiquitito, está bien, ¿sí? Y también puedo hacer lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, A, tengo 2, 5, 4, 2, 3, 1, 2, 0, 0, ¿sí? Y yo quiero sacar el escalar, ¿de quién se repite? El 2. Entonces yo hago 2, 1, 5, 4, 1, oh, Dios. Hago 1, 3, 1, 1, 3, 1. ¿Qué hice ahí? Me doy cuenta que en la columna se repite el 2, entonces yo lo saco al 2 por columna 1, ¿ven? Por columna. Si yo vuelvo a La última multiplicar, fila no sería- vuelvo al original. La última fila no sería un 0. Creo que es 0, Ah, sí, 0, 0. Tienes razón. ¿Qué quiero llegar con esto? Y acá nomás me quedo porque esta propiedad se anexa con la que viene ahora. ¿A qué quiero llegar? A que si yo tengo un escalar, o lo multiplico por una fila o por una columna entera, pero no a todo el determinante, ¿sí? Pero, o sea, me está diciendo que yo puedo multiplicar el escalar por una línea, ya sea fila o columna, o lo puedo sacar. O lo multiplico o saco factor común. Eso me está diciendo esta propiedad. Eso es por un lado. Pero además, y ahí me da el corolario. Profe, una Vale, consulta sí. antes de que siga avanzando. Sí, O sea, la propiedad nos dice de que nosotros podemos multiplicar un escalar por una fila o una columna, o en el caso de que se repita en una fila o en una columna, se repitan los números, nosotros podemos sacar un factor común reemplazando exacto. por uno. Ah, perfecto. Gracias. Exactamente. Acá dice se obtiene al multiplicar una línea. Cuando dice línea, cuando hablamos de línea, es fila o columna, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con esta propiedad? Hay un anexo. Dice, tengo un determinante y un escalar arbitrario, entonces tengo, miren acá, ojo, porque acá, cuando yo le decía, es o una fila o una columna, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora esa K me da este K, pero me lo multiplica a todo el determinante?
Ya no es o una línea, recién era una línea. Ahora, ¿qué pasa si es a todo el determinante? Ok, si lo vas a multiplicar a todo el determinante, cuando lo quieras sacar del factor común, lo vas a tener que sacar en la cantidad de veces, o sea, en el orden de tu determinante. Por eso tengo acá, tengo K por A. ¿Ven que acá K está fuera? Acá la K está fuera del determinante. Acá lo multiplico, ¿ves? Cuando me voy a ver, la K está en todo, se repite absolutamente en el N por N, o sea, en todos los elementos. Bueno, ahora lo quiero sacar. Acá hago K por A, pero ahora lo saco. ¿Y cómo lo saco? Y bueno, si tenés N veces multiplicado acá, sácalo las N veces. ¿Y cómo me doy cuenta con los N factores? O sea, lo voy a sacar K al tamaño del determinante, porque está multiplicado a cada uno de los elementos. Es como que saca el factor común K a la N. ¿Y quién es N? Y bueno, es la dimensión, el tamaño del determinante por el determinante. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Si yo tengo un determinante, el determinante de un escalar, ¿sí? Es decir, el escalar por la matriz, el determinante, es igual a ese escalar elevado al tamaño de la matriz por el determinante. Acá se agranda la propiedad 3. Esta propiedad es muy fácil y la van a sacar al toque y se van a dar cuenta en los ejercicios, porque cuando es muy particular, cómo se la da. Miren acá, les doy un ejercicio. Acá está el ejercicio. Miren el ejercicio. Dice, sea A una matriz cuadrada de 4 por 4. El determinante de esa matriz A vale 2. Calcule 3A. Bien, entonces yo tengo que, la propiedad me dice, el escalar por A, determinante, es igual a ¿qué? A ese escalar por N. ¿Quién es N? La cantidad de veces que se repite, que yo le dije, es el orden de la matriz por A. Entonces reemplazo. Me está pidiendo que calcule 3A. ¿Quién es mi escalar acá? K. Entonces digo, menos 3A, determinante, porque eso me está pidiendo que calcule, estoy reemplazando, es igual a. ¿Quién es K? Hemos dicho que es menos 3. ¿Cuántas veces? Y el orden de la matriz, porque lo va a dividir en todo. Entonces 3 a la cuarta. Por el determinante, ¿cuánto vale el determinante? Me lo está dando como dato 2. ¿Lo ven? Entonces me queda menos 3A igual a menos 3 a la cuarta. ¿Cuánto es? Menos 3 a la cuarta, como es un número positivo, 81 por 2. Y eso me da igual a 162, que ahí lo tienen hecho. ¿Sí? Es decir, que el valor de 3, el determinante de 3 por A, es igual a 162. ¿Sí? El producto de un escalar por un determinante es igual a determinar que se obtiene multiplicado el escalar por una de las líneas, o sea, fila o columna del determinante dado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando ustedes tengan un escalar, pueden hacer o sacar factor común de una fila o columna, o multiplican por una fila o columna. Eso es por un lado. Y si está ese escalar multiplicado a todo el determinante, no a una línea, tienen que aplicar esto. ¿Se entiende? Este tipo de propiedad es facilísima. ¿Por qué? Porque le van a dar como dato esto y esto. Si no tienen el orden del determinante o de la matriz y no tienen cuánto vale el valor del determinante, no van a poder aplicar esto. Entonces, ¿cómo lo van a distinguir? Porque cuando en los ejercicios siempre les dice sea una matriz de 3 por 3 y el del valor de su determinante es 5, calcule 4 por A. O sea, me refiero a que siempre los enunciados van a ser igual para esta propiedad. ¿Se entendió o no se entendió? Ya igual vamos a hacer ejercicio. Estoy explicando propiedades. Vamos con la siguiente. Sea una matriz cuadrada. Si A tiene todos los elementos
de una línea, volvemos al concepto de línea, o una fila o una columna en cero, entonces el determinante es cero. Facilísimo. Tengo un determinante genérico, me marca una fila y me dice que todos los elementos de esa fila es igual a cero. Esto ya sabemos. Si yo al elemento, el A1i por su cofactor más el AI2 por su cofactor, chan, 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 y estamos diciendo que el elemento es cero, ¿para qué vamos a calcular si ya sabemos que es cero? Eso cuando veíamos el método de cofactores o Laplace, ¿se acuerdan cuando decíamos 0 por el cofactor, 0 por el cofactor? ¿Qué les decía yo? Ni lo hagan porque es 0. Listo. Entonces ahora también tienen algo más fácil, que cuando le den una matriz así y le dicen que calculen determinante, ustedes automáticamente van a decir es 0. ¿Por qué le digo yo? Porque hay una propiedad que dice que cuando una línea es 0, el determinante es 0. Acá está la demostración, ¿ven? 0 por el cofactor de la línea, 0 por el cofactor de la línea fila 1, 0 por el cofactor de la línea 1, me va a dar 0. Bueno, vamos a un ejemplo. Tengo este determinante, fila 2, 0, 3 por 0, 0, menos 10 por 0, 0. Sea del orden que sea. Si yo tengo este determinante, y yo le digo que me calculen este determinante, ustedes tienen que poner, profe, ese determinante vale 0. ¿Por qué? Y porque tiene una fila llena de 0, por lo tanto es 0. ¿Saben cuál es la respuesta? Ni se pongan a calcular nada, por propiedades ya están viendo que es 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Propiedad siguiente, dice, sea un determinante cuadrado, si tiene dos líneas iguales, el determinante es nulo. Si ustedes ven este ejemplo, me da la matriz, dice calcular el determinante de esta matriz. Acá le está demostrando que hace por fila o columna hace este determinante. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo se dan cuenta? Uy, perdón. ¿Cómo lo han resuelto? ¿Qué método he usado acá? ¿De cofactores? Cofactores, ¿por qué fila o columna? Primera fila porque tiene Sí, los dos. 1, 1, 1, 3. Por la primera Siempre, fila, ¿cómo se van a dar cuenta por esto? Fila 1, columna 1, a esta. Fila 2, columna 2 no la hace porque es 0, ¿para qué lo va a poner? Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. ¿Ven? Ah, fila 1, columna. La primera fila y la segunda columna. Lo hace por fila 1, profe. ¿Lo ven? Acá le dice, por más que ustedes lo hagan, ¿para qué van a hacer esto? No hagan. Si ya tienen una propiedad que le dice que dos filas o dos columnas son iguales, es 0 por propiedad. Yo acá, bueno, este es el mismo. Supongamos que tengamos este determinante. Calculen ese determinante. ¿Cómo lo van a calcular? ¿Qué me pueden decir? Vale 0. Es cero. ¿Por qué? Cero, porque la fila de abajo es igual a la fila de arriba. Es 0 porque la fila 1 es igual a la fila 4, no la fila de abajo con la de arriba. ¿Lo ven? Ni tampoco es 0 por la propiedad 5, no. Por eso les digo, no enumeren si no sepan de qué se trata. Es 0, fila 1 igual a fila 4. Con esto yo ya me doy cuenta que saben propiedades. Ah, fila 1, fila 4 sí son iguales a 0.
Ni me pongo a calcular cofactores, nada, ningún método. Si ustedes le estamos diciendo calculen el siguiente determinante aplicando propiedades y me hacen cofactores, está mal, porque cofactores no es una propiedad, es un método para calcular. ¿Se entiende por qué? Entonces, vamos a la siguiente propiedad. Dice, sea una matriz cuadrada, si una matriz A tiene dos líneas paralelas proporcionales, entonces su determinante es nulo. ¿Qué significa proporcionales, chicos? ¿Quién puede decirme qué se acuerdan de la secundaria qué es ser proporcional? Rápido. ¿Qué significa ser proporcional? ¿Nadie sabe qué es proporcional? Dividir. ¿Cómo? Que se puedan dividir entre sí, ¿no? Ponele entre sí o multiplicar. ¿Qué quiere decir proporcional? Yo tengo este determinante. Acá tengo una línea con un escalar K. ¿Sí? Si yo, miren acá, me da la matriz con una línea K. Entonces calculo el determinante. Y dice, a esta K, que está en esta misma línea, la saca factor común. ¿La ven? Y cuando saca factor común, o casualidad, me coincide con otra fila. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando coinciden dos filas, ¿cómo es el determinante? 0. Entonces, yo le doy de ejemplo este determinante. Hago 1 por 8, 8, 2 por 4, 8, me da 0. Pero por propiedad, si ustedes me dicen, profe, si yo a la fila 1 la multiplico por 2, ¿qué me da? Eso significa proporcional. ¿Lo ven? Yo multiplico un número y obtengo como resultado, o sea, es proporcional a otra fila y son iguales. O, por ejemplo, este mismo ejercicio, ¿qué pasa si yo a la fila 2 la multiplico por un medio? ¿Qué obtengo? Es una manera, la fila 1 por 2. ¿Qué pasa si a la fila 2 la multiplico por un medio? ¿Cómo me queda este determinante? También Queda igual. queda iguales. Me queda 1, 4, un medio por 2 me queda 1 y un medio por 8 me queda 4. Entonces son proporcionales. Proporcionales yo multiplico por un escalar o lo divido y me da el mismo número. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entendió o no se entendió? sí, profe, sí se entendió. Muy bien. Pasemos al siguiente. Propiedad. Dice, por favor no se enreden con esto, porque en otras comisiones he visto que se han enredado mucho con esta propiedad. Tengo una matriz cuadrada. Si los elementos de una línea, volvamos al concepto de línea, fila, columna de A, son la suma de n términos, entonces el determinante asociado se puede descomponer, se descompone en la suma de n determinantes. ¿Qué es esto de descomponer? Yo tengo la matriz donde la fila 1 me doy cuenta que tiene acá una suma, ¿sí? Entonces, cuando calculo el determinante, acá está la demostración. Dice, bueno, a la fila, al elemento A11 por el cofactor. Perdón, acá hace A11 más B11, que es este elemento, por el cofactor asociado. Después vamos acá, el A12 más B12 por su cofactor. El tercer elemento, el A13 por su cofactor. Bien, ¿qué hace ahora? Hace como distributiva del cofactor. Hace el A11 por el cofactor A11, el A12 por el cofactor, el A13 por su cofactor. Y después hace el B11 por su cofactor, el B12 por su cofactor y B13 por su cofactor. Y agrupa las A por un lado y las B por el otro. Entonces, como hay agrupa, los divide, ¿ves? Queda el determinante por un lado y el otro determinante por el otro. ¿Quién no cambia?
Esta de abajo, las dos filas de abajo no cambian. ¿Quién cambia? La primera, porque separa. Llevándolo a un ejemplo práctico, yo tengo este determinante A más B, 3, C más D, 5. ¿Cómo hago? Descompongo por línea, o por fila o por columna. Como para descomponer el que tiene la fila 1, entonces tengo A, y acá me queda C, 3 y 5. Entonces ahora esta parte hago B, D, 3 y 5. ¿Por qué no cambia 3 y 5? ¿Sí? Porque yo no puedo descomponer, o sea, descompongo la línea 1, ¿sí? Entonces, como yo me doy cuenta, no es que yo para volver digo, entonces esto es igual a 3 más 3, 6 y 5 más 5, 10. No, porque descompuse por línea, ¿sí? Descompuse por primera fila, por eso lo de abajo no cambia, solamente cambia por la fila que lo descompuse. Eso es lo que le está queriendo decir, que cuando yo tengo una suma o una resta, ya sea en una fila o en una columna, lo puedo descomponer, pero lo que está acá abajo, eso no cambia, se maneja intacto, y ahí está la demostración, ¿sí? Acá yo me doy cuenta, descompuesto la primera fila nada más, lo de abajo no he tocado, para que no me altere el resultado, ¿sí? Solamente se descompone. ¿Se puede descomponer más de una sola fila o columna? Si tenés una otra suma acá abajo, sí. Quedarían 4 determinantes. O quedaría, o sea, 2, pero descompuesto, porque si vos acá ponele que le agregamos una fila que diga no sé, ponele Q más T, y acá tengamos P más R, ¿verdad? Entonces yo voy a descomponer acá, acá va a ser Q, acá va a ser T, acá va a ser P y acá va a ser R. ¿Lo ves? El que no cambia la fila 2, porque yo estoy descomponiendo solamente los que tienen sumas o restas. Si se suman 3, por ejemplo, A, B y C más D y F, si serían 3, digamos. Como 3. O sea, si se agrega una fila más. Claro. Por ejemplo, Acá he agregado una fila más porque descompuse esto. Si yo a esto lo quiero volver para atrás, ¿sí? No es que yo voy a decir hago A más B, 3 más 3, ¿me entendés? Porque o sea, lo que te está queriendo decir es que cuando tengas suma o resta, vos lo podés descomponer por la fila o la columna donde está esa suma. Descomponer. De ahí resolves esto y lo sumas. ¿Entendés? Descomponer. Descompongo, resuelvo este determinante. En realidad está mal este determinante porque este determinante no es cuadrado. Yo le tendría que agregar acá para que me sea cuadrado, o de último acá le pongo 3 más 2, 5 más 3. Entonces acá me queda 3, acá me va a quedar 2, 5 y acá me queda 3, ¿entendés? Ahí sí puedo. Entonces resuelvo este y lo sumo. ¿Se entiende? Acá descompuesto 2 veces, descompuesto por fila 1 y fila 2, el segundo ejemplo. Y si no, acá descompongo. ¿Qué te está queriendo decir? Que cuando vos tengas adentro una suma, la podés descomponer. Igual hay ejercicio de esto, ¿sí? Es solamente para que ustedes vean que se puede abrir, descomponer el determinante, o por fila y por columna. Si yo digo por fila, lo que está abajo no lo toco, queda igual. Si es por columna 1, el resto de las columnas quedan igual. Estoy descomponiendo por línea, ¿sí? Por eso dice, si los elementos de una línea, ya sea fila o columna de A, son suma de m términos, entonces el determinante asociado puede descomponer
base en la suma de n determinante. Pero de esa línea, si yo hago o fila o columna. ¿Sí? Igual esta no es una propiedad que se repita muy mucho. Esta es difícil de interpretarla. ¿Esta qué quiere decir? Ay, aguardamente con un ratito. Disculpen, chicos. Acá dice, sea una matriz cuadrada, el número que se obtiene al sumar los productos de los elementos de una línea por los cofactores correspondientes a una paralela a ella es 0. A una paralela a ella. ¿Qué hace acá? Agarra y dice, bueno, toma los elementos de la primera, los cofactores de la primera fila. Hace el cofactor 1, 1, ¿sí? Por el elemento de la fila 2, que es una paralela, ¿sí? Hace el cofactor de la 1, 2 por el elemento 2, 2. Hace el cofactor de la 1, 3 por el elemento 2, 3. El número que se obtiene al sumar los productos de los elementos de una línea, elige línea 2, por los cofactores correspondientes a una paralela, los cofactores de la línea 1 me va a dar 0. Suena medio trabalengua. Por eso, acá está el ejemplo. ¿Ves? Pone el elemento 2, 1 por el cofactor de la primera fila. El segundo elemento por el cofactor de la primera fila. Y el tercer elemento por el cofactor por su paralela. ¿Lo ven? Entonces, esto me va a dar 0. Bueno, ahora voy y hago un ejemplo. Y digo, el cofactor de esta. ¿Quién es el cofactor del primer elemento? 1, 0, 2, 2, lo estoy viendo. Por el elemento del paralelo, ¿quién es el paralelo a este? El 4. Después este ni lo hago porque me va a dar 0, pero digo, bueno, el cofactor 1, 2, acá está el cofactor 1, 2, fila 2, columna 1, me queda 4, 1, 1, 2, por quién está paralelo a este cofactor, el 0. Y después hago el cofactor 1, 3, suprimo, me queda 4, 0, 1, 2, por el paralelo del elemento tiene, o de la línea 3 también podría haber sido 1. Entonces multiplico 4 por 0 por 2, 0, menos 2 por 1, 2, me queda 2, este me queda 0, 1 por 2 por 4, 8, menos 1 por 0, me queda 8. Y me queda 2 por 4, menos 8 más 8, 0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago el cofactor multiplicado por los elementos de una línea paralela, ya sea fila o columna, me va a dar 0 el determinante. Suena medio trabalengua. ¿Se entiende o no se entiende? Es el cofactor por el elemento paralelo. ¿Podría haber hecho yo en vez del cofactor 1, 1 por el elemento 3, 1? Sí. ¿Por qué? Porque son paralelos, ¿lo ven? ¿Podría haber hecho este cofactor por este elemento? Sí. Yo hice por fila 2, pero también lo podría haber hecho por fila 3 y me va a dar 0. Eso dice la propiedad. Esta no se la usa mucho, pero bueno, ahí está porque la tienen que usar. Esta necesito que presten atención
porque esta es el 90% de todas las propiedades y de todo lo que vamos a ver en adelante, ¿sí? Esta es la más importante. Dice, un determinante no varía. ¿Qué significa no varía? Que me va a dar el mismo resultado, que no cambia de número, ¿sí? Un resultante no varía si una línea, fila o columna cualquiera le suma otra línea paralela multiplicada por un escalar. Bien, ¿qué quiere decir este trabalengua? El determinante no va a cambiar si yo le sumo otra línea paralela multiplicada por un escalar. Acá dice, a la fila 1, a esta fila 1, sumale la fila 2, que es una paralela, pero antes multiplícala por un escalar. Entonces hago, y siempre se pone adelante la fila que quiero cambiar. Entonces digo, K por 2, 1, 2 más A1, 1. K por 2, 2 más 1, 2. Ahí está. K por 2, 3 más 1, 3. Y ahí está. Si yo calculo el determinante de esto, me va a dar un número, y si calculo de este, me va a dar el mismo. Entonces dice que cuando yo haga esta operación, el determinante no va a variar, va a valer lo mismo. Y ahora lo vamos a comprobar. Ahí sigue la demostración. Hace esto, me queda este determinante. Ahora, ¿qué hace? Por propiedad 7, que era que descomponíamos, miren cómo descompone acá. ¿Por qué descompone? Por fila 1, o sea que el resto de las filas 2 y 3 no van a cambiar, son iguales. ¿Quién es la que cambia? La fila 1 hace A11 y este más K21 pasa como más K21. Lo de abajo no me interesa. A12 hace el 1,2 por acá y a esto lo pasa para allá. Hace el A13 y a esto lo pasa para allá. Acá está mal, no debería decir por propiedad 7. Por propiedad 7, descomposición de la suma o descomposición de un determinante. Yo ya me estoy dando cuenta, miro esto y veo esto, lo han descompuesto por fila 1. Chao, ya me doy cuenta. Entonces, seguimos demostrando. Este queda igual, ¿sí? Acá, ¿qué pasaba cuando tenía dos filas iguales, chicos? ¿Cómo era el número del determinante? Igual a 0. 0. Y K por 0, acá saca factor común K. Al sacar factor común K, porque hay una propiedad que dice que si vos sacás factor común y las dos líneas son iguales o proporcionales, este determinante es 0. Entonces, K por 0, 0. Entonces me queda el determinante de A más K por 0. Entonces esto me queda 0, me queda A. ¿Qué quiere decir? Esta es la demostración. Yo tengo este determinante, hago 1, 2, 4, 3. Lo calculo. 1 por 3, 3, menos 2 por 4, 8. 3 menos 8 menos 5. Hasta acá estamos ok. A este mismo determinante, digo, a la fila 2 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por un 2. Bueno, veamos, tiene que cambiar la fila 2. Entonces digo, 2 por 1, 2 más 4, 6. 2 por 2, 4 más 3, 7. Entonces, este determinante ahora sufrió un cambio, ¿sí? Me queda, antes era 1, 2, ahora 4, 3, 6, 7, por esta operación. Calculo ahora el determinante, ¿sí? 1 por 7, 7, menos 2 por 6, 12, 12, 7 menos 12, menos 5. ¿Me da lo mismo? Es decir, que yo a este determinante me da menos 5, le hago esta operación. ¿Qué operación? No cualquier operación. Es sumar una fila por otra multiplicada por un escalar, me da lo mismo. No varía el resultado del determinante. ¿Lo ven? ¿Para qué sirve esta propiedad? Ojo al piojo y tienen que ser muy inteligentes para usar esta propiedad. Porque me va a servir, ¿para qué? Para hacer ceros.
¿Se acuerdan cuando yo les decía, chicos, cuando hagan cofactores, busquen las filas, las columnas de más ceros tengan? Entonces, si yo, miren acá, tengo esta, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0, no, 8, 10, 3, 5, 6, 7, 1, 4, 8, 9. Calculen este determinante, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, es de 4 por 4. Se van a volver locos. Entonces, si tengo un 1 acá, hago 0 acá, hago 0 acá, hago 0 acá, cofactores y reduzco. ¿Entienden? Para eso sirve esta propiedad, para hacer ceros abajo. O hago 0 acá por cofactores de primera fila. Miremos el siguiente ejemplo. Profe, una Sí. consulta. Hay una regla que era para que, por ejemplo, para hallar los ceros, obviamente, para hacer los cofactores, digamos, que era como que se sumaban fila y se iban tachando fila a medida que se iba haciendo para que siempre te dé cero, digamos. No me acuerdo si era como tipo cuando se sacaba el menor o algo así, o sea, como que se tachaba, por ejemplo, si yo uso el elemento A11, Sí, yo sumo a la fila 2, sí. eso, los pivotes, ¿cómo se hacía la regla esa? Ya lo vamos a ver más adelante eso. Sí entiendo a dónde querés llegar. Por el momento que quiero que sepas que el determinante no cambia de signo si vos le sumas dos filas multiplicadas por un escalar. Hasta ahí vamos, porque esto te da la apertura para llegar a lo que vos me estás diciendo. ¿Sí? Una vez que yo ya entendí y lo estoy viendo acá con ejemplo, que si yo este determinante lo calculo me da un número X y le hago esta operación suma una fila con otra multiplicada por un escalar, no me cambia el signo. ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Para qué me sirve esta propiedad? Para reducir determinantes. Si yo tengo un determinante de orden 4, de orden 5, de orden 6, aplico esta propiedad, como dice el compañero, haciendo 0, ya le explico eso del pivote, y ya me es más fácil calcular el determinante. ¿Sí? Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Dice, bueno, esta es la propiedad. Me da esta matriz y me dice que calcule el determinante de esta matriz. ¿Cómo me doy cuenta? Tengo una propiedad que se dice, vos le suma una fila multiplicada por un escalar, listo. Pero, si yo lo tengo acá, a este determinante que es de 3 por 3, ¿cómo puedo hacer? Acá yo tengo un 1. Ya lo tengo el 1, ¿eh? Acá tengo un 0 y acá tengo un 2. Por propiedad, hago un 0 acá. ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer un 0 acá? Porque es de orden 3. Si yo hago un 0 acá, por columna 1 y cofactores, ¿qué hago? Fila 1 por el cofactor, chao, me da el valor del determinante. Pero antes tengo que aplicar una propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer un 0 acá? Sí o sí tengo que tener un 1. A este 1 se le llama pivote. Ya lo vamos a ver más adelante este tema. Me estoy anticipando un poquito. ¿Por qué pivote? ¿A qué le suena pivote? A pilar. Yo tengo que tener un pivote porque el 1 es ¿cómo se le dice en la pilladita el que no lo podés pillar nunca? Mantequita, ¿qué no es? El mantequita. ¿No se le dice flash? Bueno, en mi época le decimos mantequita. No sé en su época. El 1 es el mantequita. Es el que me sirve para todo. Sí o sí tengo que tener mi mantequita. Porque es lógico. Miren la lógica. Si yo a la fila 3, esta fila 1, fila 2, fila 3, quiero hacer un 0 acá. Ok, ¿cómo hago un 0? Me posiciono en la fila que quiero hacer el 0. Ah, fila 3, profe. Ok. Le voy a sumar mi mantequita siempre. El mantequita tiene que ser 1, porque si no es 1 no me sirve, no me va a dar. Entonces, ¿dónde está mi mantequita? En la fila 1. Bien,
¿Y cómo me doy cuenta para que sea 0? Y si yo tengo que sacar, hacer un 0, un 2, y tengo mantequita, entonces le tengo que poner el opuesto. Porque yo si le pongo el opuesto, tengo el mantequita, pero para hacerlo 0 va el opuesto. Entonces miren, fila 1 no cambia, está igual. Fila 2 no cambia, está igual. ¿Qué me cambia? La fila 3, porque yo quiero sacar este 2. Vamos al mantequita. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2. Obviamente que la tengo que hacer la fila completa. Menos 2 por 3, ¿cuánto es menos 2 por 3? Menos 6, más 0, menos 6. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Menos 3, 1. Listo. Ya hice este vector, esta fila. Entonces ahora calculo cofactor, ya puse una propiedad que es la 9, ¿sí? Entonces dijo, listo, si yo quiero hacer cofactores, o SARU también puedo hacer, o estrella. ¿Para qué le haces SARU y estrella si tengo una propiedad que me dice, esto es 0, este es 0, calculo por columna 1, fila 1, columna 1, tacho, tacho, el menor me queda a 1, 1 a la 1 es positivo, o sea, este determinante es positivo, y me queda menos 1 por menos 1, menos 1, menos. Está mal calculado. 6 por 4, 24. Entonces me queda más 24. Menos 1 más 24 y me queda 23. ¿Lo ven? Supongamos, miren acá, le doy este ejercicio. A ver si pienso. 1, no. 2, 1, 4, 3. ¿Qué? ¿Acá? Menos 6 por 4, menos 24. No, porque es menos 1 por 1, menos 1. Menos C por menos 4, menos 24. Sí, sí. Menos con menos se hace más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Gracias. De nada. 1, 3, 4, 5. 2, 1, 3, 0. 0, 0, 1, 4. Yo digo, calculen este determinante, ¿sí? Vamos a hacer cofactores. Obviamente que vamos a hacer cofactores porque es de 4 por 4, no puedo hacer SARU. O sea, independientemente cuando ya tengo un determinante de 4 en adelante, puedo aplicar una propiedad y hacer cofactores, ¿sí? Acá tengo 2 0, tengo un 1. Bueno, si se las hice fácil, no, ahí, 6. Entonces lo miro, digo, para reducir puedo hacer una fila de 1 todo el resto 0. Pero acá no lo tengo en mantequita, ¿lo ven que tengo un 2? No lo tengo en mantequita. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer mantequita aquí? Yo quiero hacer 0 acá, este 2 y este 2. ¿Cómo hago 0 a este 2 y este 2? ¿Quién mi mantequita acá? 1. Los 1 son los mantequitas. Entonces marco el mantequita que es el pivote. Entonces, ¿cómo hago 0 acá? Pero necesito 0 en la fila 1. Por favor, ¿quién es el micrófono? Y el silencio, chicos, no sé. Sí. Lo multiplico por... Es que si los silencio, los micrófonos, chicos, no me van a poder responder. Bien, tengo mi mantequita acá. Quiero hacer 0 acá, ¿cómo sería? ¿Qué fila es esta? Le sumo la fila 2 multiplicado por menos 2. Bien, a la fila 1 le sumo mi mantequita, que es la fila 2 por el opuesto. Menos 2. Y la fila 3 igual. Y esta es fila 1, fila 2 donde está mi mantequita, fila 3 y fila 4. ¿Cómo hago la fila 2? La fila 3, perdón. Lo mismo. Fila 3 por más el mantequita, que es la fila 2, ¿por quién? Por menos 2. ¿Lo ven? Y ahí ya me va a quedar 1, 0, 0. Y ya hago por
fila 2, columna 1. ¿Se entiende o no se entiende para qué sirve la propiedad? Si ustedes entienden este concepto, le va a parecer mucho más fácil en el tema que viene, que matriz inversa y rango, para calcular. ¿Sí? Por eso yo digo, la primera parte del concepto y de la lógica de esto es que ustedes tienen que saber que yo una fila puedo sumarla por otra multiplicada por un escalar y no me cambia el resultado del determinante. Eso es lo que dice la propiedad 9. ¿Sí? Por último, la propiedad 10, es fácil, dice, tengo una matriz cuadrada y A una matriz cuadrada y B otra matriz cuadrada. ¿Qué dice acá? El determinante del producto entre las matrices A y B es igual al producto entre sus respectivos determinantes. Si yo tengo el determinante de A por B, es lo mismo que yo haga el determinante de A por el determinante de B. Eso está queriendo decir. Me da como ejemplo la matriz A, la matriz B. ¿Estamos de acuerdo? Calculo el determinante de A. 2 por 1, 2, menos 3 por menos 1, menos 3 con más 3 me queda 5. Ahora calculo el determinante de B. 2 por 4, 8, menos 5, 3. Ya tengo calculado los determinantes por fuera. Entonces hago el determinante de A, que es 5, por el determinante de B, es 15. ¿Lo ven? Ahora dice, esto es lo mismo que yo haga el producto primero de las matrices y a ese resultado le calculo el determinante. Entonces, ¿cómo es el producto? Acá ha faltado ese paso. ¿Cómo es? A ver. Ese es otro ejemplo. ¿Cómo es el producto de A por B? Menos, ¿cómo era? Esta fila con esta columna. 2 por 2, 4. Más menos 1 por 1, menos 1. 4 menos 1, 3. Vamos a la misma fila por la segunda columna. Pues así, 4 más menos 1. Este no va. Menos 2 por 5, 10. ¿Sí? Menos 1 por 4, menos 4. Entonces 10 más menos 4, 6. Ahora vamos a la segunda fila por la primera columna. 3 por 2, 6. Más 1 por 1, 1. 6 más 1, 7. Ahora vamos a la segunda fila por la segunda columna. 3 por 5, 15. Más 1 por 4, 4. Me queda 19. Entonces ya he calculado A por B. Pero ahora me falta, ¿qué cosa? Calcular el determinante de A por B. 3 por 19, 57, menos 7 por 6, 42, me da 15. Entonces me dice, justifica diciendo, ¿ve? Que el determinante de A por B es igual a la multiplicación de los determinantes por separado. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Ojo, que esto es, ¿qué cosa? Producto. No es lo mismo para la suma. ¿Sí? Acá está la aclaración. Sabemos que el determinante de un producto de matriz es igual al producto de los determinantes cuando las matrices son cuadradas de igual orden. Sin embargo, no sucede lo mismo para las matrices cuadradas. Esto en general con el tema de la suma. Para la suma, me olvido de leer esto, ¿eh? No sucede lo mismo para la suma de matrices cuadradas. No es lo mismo si yo tengo A más B y le calculo el determinante, no es lo mismo el determinante de A más el determinante de B. Eso no es lo mismo. Ojo con eso. Esto es producto y esto es suma. ¿Sí? Eso puede ser una pregunta de examen. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Si yo les pongo, verifique o es verdadero que el producto de la suma de matriz lo puede dividir en la suma de sus determinantes, no es falso. ¿Se entiende? Ojo con esto. Bien. Ya hemos visto las 10 propiedades. Ahora vamos a empezar a trabajar con las propiedades. ¿Sí?
Arranquemos como de la nada, ya ustedes se saben bien, ni siquiera sé cuál es. Ustedes me preguntan cuál es la 1, cuál es la 6, cuál es la 7, ni me acuerdo. Ahora, sí me acuerdo que hay una propiedad que dice que cuando toda una fila o toda una columna es cero, el determinante es cero. Sí me acuerdo que dice que hay dos cuando una fila o una columna son iguales, el determinante es cero. Sí me acuerdo que dice que hay una propiedad que cuando el determinante de A es igual al determinante de su transpuesta. Sí me acuerdo una propiedad que dice que si yo un determinante no va a cambiar el signo cuando le sumo una fila paralela multiplicada por un escalar. ¿Lo ven cómo las aprendo? No, aprendo a la propiedad 1, cómo es la propiedad 1 y se enfrascan en la propiedad 1 y no sale la propiedad 1 y ya se ríe con la 2, con la 3. Así no quiero que lo estudie. Quiero que lo estudie así razonando. Ah, hay una propiedad que dice esto y otra que... ¿Me explico o no me explico? Entonces, dice acá, sea A... acá. Sea A una matriz cuadrada de 3 por 3 y el determinante es igual a 2. Calcular 3A. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando nos den esta propiedad ya la íbamos a saber porque me tiene que dar sí o sí de esta forma? No hay otra manera. Entonces me pide que calcule el determinante de K por A es igual a K a la N por A. Bien, ¿quién es N? Es el orden de la matriz. ¿De cuánto es la matriz? De 3 por 3. ¿Quién es K? El escalar que multiplica el determinante. ¿Quién es? El 3. Bueno, entonces calculemos la propiedad. La propiedad dice A, el escalar es 3. Bueno, vamos acá. El escalar es 3A porque me pide que calcule 3A. El escalar es 3, N es 3 porque es de 3 por 3 y el determinante vale 2 porque me lo está dando como dato. Entonces dice que 3A es igual a 3 al cuadrado 27 por 2, 54. Siempre esta propiedad va a ser así y se van a dar cuenta que tienen que aplicarlo así. ¿Capiche o no capiche? Es imposible que se confundan con esta propiedad. ¿Sí? Miren acá. Demostrar que los siguientes determinantes son iguales a 0. Acá ya me está diciendo que son 0. Pero ¿cómo me doy cuenta que son 0? Hay la propiedad que hablaba la del anexo, que era la 3. Miren acá, yo tengo este determinante, ¿sí? Y me dice, demostrame que esto es 0. Acá ya me está diciendo que esto vale 0. Ah, bueno, si tengo una columna entera de B y una columna de 1, saco factor común B de la primera columna y me va a dar igual. Entonces este determinante es 0 porque la columna 1 es igual a la columna 2. ¿Lo ven? Entonces ahí ponen, es igual a 0, columna 1 es igual a columna 2. ¿Lo ven? No sé, porque siempre que tengamos dos líneas iguales, el determinante es igual a 0. Exacto, porque hay una propiedad que te dice que cuando tengas dos líneas iguales, el determinante es igual a 0. Ah, bueno, gracias. Bien, vamos al segundo. Esperen, chicos. Bien. Miren acá. Calcular el valor de cada uno de los siguientes determinantes aplicando propiedades. Cuando dicen aplicando propiedades, no usan ni sarro, ni estrella, ni cofactores. Pueden aplicarlo de la segunda mano. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo acá estoy viendo que este determinante es de 3 por 3 y me está diciendo que aplique propiedades, yo no puedo venir a aplicar la estrella acá o usarlo porque no es una propiedad, es un método. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ah, tengo acá el mantequita. Acá está el pivote. Entonces voy a hacer 0 acá, voy a hacer 0 acá y como ya apliqué propiedad, ahí hago
por cofactor de la primera columna. ¿Lo ven? ¿Qué ha hecho acá? A la fila 2 le suma la mantequita que la fila 1 por el opuesto. Si acá es menos 2 por 2. 2 por 1, 2 más 2, 0. 2 por menos 2, menos 4 más 5, 1. 2 por 3, 6 más 1, 7. ¿Y cómo hace un 0 acá? La fila 3, porque estoy en fila 3, le sumo el mantequita, que es la fila 1, por el opuesto. Si acá hay un 3, entonces menos 3 para que me haga 0. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por menos 2, 6 positivo, más 1, 7. Menos 3 por 3, menos 6, más 4, menos 5. Entonces, como ya hice 0 acá, voy acá. El elemento por menos 1, fila 1, columna 1, por el menor. 1, 7, 7, 5. Y ahí lo calculo. ¿Profe? Sí. Tengo una duda con la. ¿Qué es ese símbolo a la par del igual? ¿Cuál? El que está arriba de C1 igual a 0. Un 0. ¿Esto? Un 0, igual a 0. Ah, no Perdón. sabía, no sé qué es. Porque yo dije que los determinantes son 0, entonces he puesto sí es igual a 0 porque la columna 1 es igual a la columna 2. Con que justifiquen de esa manera está bien. Disculpen. Sí. En la última prueba sería cuando se multiplica 3 por la fila 1, sería menos 3 por 3, más 9 positivo. ¿Acá? Ajá. Sí. Tengo 3 por 3 menos 9. Menos 9 más 4, ¿cuánto es? Así es, sí. Menos 5, ¿o no? ¿Está bien o no? Menos 9 más 4, menos 5, ¿está bien? ¿Entendés o no? Sí, si usted lo había dicho de esa manera, por eso pensaba que estaba mal. Perdón. Bien. Miren acá. Allá el valor de K ya me está dando incógnita acá adentro, sabiendo que los determinantes son nulos. Ya acá me dice que son nulos los determinantes, pero para saber si son nulos tengo que saber el valor de K. Entonces, ¿cómo calculo el valor de K? Como es un determinante de orden 2, es fácil. K por K cuadrado, menos 4 por 1, 4. A este determinante lo voy a igualar a 0. Entonces me queda que K es igual a K cuadrado es igual a 4. Es decir, que mi K va a ser raíz de 4. Es decir, que mi determinante va a ser más menos 2. ¿Lo ven? Entonces, cuando K tome 2 positivos o 2 negativos, el determinante va a ser 0. Si K dice, ¿qué valor va a tomar K para que el determinante sea nulo? Si yo le pongo un 2 y un 2, 2 por 2, 4, menos 4 por 1, 4, me da igual a 0. Si yo le pongo menos 2 por menos 2, 4 positivo, menos 4 por 1, 4, me va a dar 0. Si yo ahora acá le doy 1, 1 por 1, 1, menos 4 por 1, 4, me da menos 3. Entonces, ¿para qué valor toma K, sabiendo que el determinante es nulo? Para K, más menos 2. Distinto de ese número ya no te va a dar nulo el determinante. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Igual ahí está, ¿ven? Se verifica que el determinante es nulo para K más menos 2. Si toma cualquier valor distinto de esos valores, ya no me va a dar nulo. Lo mismo acá. Hallar el valor de K sabiendo que los determinantes siguientes son nulos. Hago exactamente lo mismo. ¿Qué hice acá? Como es de orden 2, hago K menos 3 por K menos 1, menos 5 por 1, 5. ¿Estamos de acuerdo? Aplico distributiva porque acá tengo un producto. Separo en términos. Entonces hago K por K, K cuadrado. K
por 1, K. Menos 3 por K, menos 3K. Menos 3 por 1, menos 3. Y este menos 5 que viene de acá. Entonces me queda K cuadrado más K menos 3K, 2K, menos 3 menos 5, menos 8. ¿Qué es esto, chicos? Una cuadrática. Aplico Bhaskara, que ustedes ya saben. Entonces, para cuando K valga 4 o menos 2, el determinante va a valer 0. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahí lo reemplazo y verifico. Y ahora, ¿qué pasa acá cuando tengo un determinante? Lo mismo, pero ahora tengo uno de orden 3. Hasta la estrella. ¿Pueden hacer salvo? Sí. ¿Pueden hacer cofactores? Sí. Lo que ustedes quieran. Y tienen que sacar el valor de K. ¿Sí? Yo hice estrella porque me parece fácil. Hice K por 3 por 5, 15. 3K por 8 por 5, 120. 4 por 15, ¿lo ven? Hice estrella. Y ahí me da el valor de K. O sea que K va a valer 0 o K vale 1. No sé si en este grupo han preguntado por este ejercicio. Dice, resuelva la siguiente ecuación. Me da este determinante igual a esto y a esto. ¿Cómo lo resuelvo a esto? Primero calculo el determinante este chiquitito que es de orden 2. 5 por 1, 5, menos 5, perdón, menos 0 por 3, 0. Me queda menos 5. Después calculo este determinante de orden 3. Yo lo calculé por estrella. Si quieren hacerlo por factores, por Starbuck, para mí el más fácil y menos cálculo es la estrella. Hice estrella. ¿Podría haber hecho con factores por fila 2? Sí, por columna 3. Miren, tengo 0, 0, también es lo mismo, ¿sí? Y después calculo esto, ¿sí? Yo tengo que verificar si esto, según los valores que toma X, va a ser el producto de estos dos determinantes. Entonces, acá este determinante me da menos 5. Por este determinante que me da 0. Menos 5 por 0, ya sabemos que este lado es, ¿qué cosa? 0. ¿Lo ven? ¿Ven cómo hemos calculado acá? Ahora vamos de este lado, tengo incógnita. Yo apliqué estrella. X por menos x cuadrado por 1. 2 por 2, 4 por 1, menos 4. Ahí está la estrellita. Después acá como me queda todo negativo, lo multiplico por 1 menos 1. Aplico Bhaskara y me dice que X va a tomar menos 3 y 2. Entonces reemplazo el determinante. ¿Qué pasa cuando X me da menos 3? Es 0. O sea que sí se cumple. 0 igual a 0. Con X igual a menos 3, sí se cumple. Y con X igual a menos 2, reemplazo, también se cumple. Es decir que para X tomando menos 3 y menos 2 coinciden esta parte con esta parte porque de los dos lados me da 0. Ahora, ¿qué pasaría si X toma 1? Y bueno, ponele que me dé acá un número, me dé un 3. Ya va a ser distinto esto porque esto me da 0. ¿Lo ven? Resuelvo y quiero saber si esta ecuación es igual a lo que me da acá. Para eso tengo que saber los valores de X, los reemplazo y verifico. Me tiene que dar 0 igual a 0. Si acá me hubiera dado un 6, acá me tiene que dar 6. ¿Se ve? ¿Se entiende, chicos? No. Sí, profe, sí se entiende. Correctísimo. Sí. Escucho. No, que sí se entiende. Ah, ok. Bien. Vamos acá. Dice. ¿Por qué se me van las diapositivas? Dice.
Aplicando propiedades de los determinantes, calificar con verdadero o falso las siguientes igualdades. Enunciar las propiedades utilizando en cada caso. Yo tengo, me dice que este determinante, ¿sí?, verifique si lo que está acá es verdadero o falso. Acá ya está resuelto. Entonces me dice, esto que hice acá es verdadero, y decime por qué. ¿Por qué es verdadero o por qué es falso? Entonces, si yo agarro, veo este determinante 5, 8x, o sea, acá ya veo un cambio. 10, 4, acá no hay cambio, no es por columna 3, 25, 5, 6, 3. ¿Qué me llama la atención? Que 6 y 3 son proporcionales, porque si yo al 3 lo multiplico por 2, aplico el 6. Si yo al 5 lo multiplico por 5, me da 25. Ah, y acá también, 2 y 4. ¿Sabés que la mitad? 10, 2. O sea, ahí ya me tengo que dar cuenta que hay una proporcionalidad. ¿Por qué le pone 10? Para despistarlo. Porque si yo de la columna 1 saco el K, ¿recuerdan que los K? Si yo saco el de factor común de columna 1, lo divido en 5, ¿qué tengo? 5 dividido en 5 de 1. 10 dividido en 5 de 2. 25 dividido en 5 de 5. Ah, ha sacado 5 de la columna 1. Y de la columna 2, el 2. 8 dividido en 2 de 4. 4 dividido en 2 de 2. 6 dividido en 2 de 3. Ah, sacó el 2 de la columna 2. Y después, como son productos, hace 5 por 2, 10. Entonces verdadero. ¿Lo ven? No me está diciendo que son iguales a 0. Me está diciendo si lo que yo hice acá es correcto. ¿Y cómo me doy cuenta? Y ahí lo hago. ¿Lo ven o no lo ven? Y use la propiedad 3. Es usado un K, ha multiplicado un K en la columna 1 y en la columna 2. Ahí lo estoy viendo. ¿Lo ven? Veamos un poquito más. Miren este. Bueno, el mismo enunciado. Dice verdadero. ¿Por qué verdadero? ¿Qué ven? Siempre miren, chicos, relojen por filas, relojen por columnas, y ven filas iguales, y ven filas con 0, columnas iguales. Eso ya les da indicio de los determinantes. ¿Qué cambio ven en cuanto a las 7 diferencias? ¿Qué cambio ven este con este? La columna, la primera y la segunda. ¿Qué pasa con la primera y la segunda? Se han intercambiado. Han intercambiado. Esta, que es primera ahora segunda, y esta que es segunda ahora es primera. ¿Lo ven? Y había una propiedad que decía qué pasaba cuando se intercambiaban dos líneas. ¿Cómo era el determinante? Que cambia el signo del determinante. Sí. Igual. No, igual no. Cambio el signo del determinante. Miren, calculo, para asegurarme, calculo el determinante de A, de esta, me da menos 7. Ahora calculo el determinante de esta, me da 7. O sea que es verdadero. ¿Lo ven? Se verifica la propiedad que indica que cuando el determinante intercambia una línea por otra, el resultado cambia de signo. Yo no he puesto propiedad 7, 5, la 10, no, directamente. Es más, yo acá estoy demostrando. Profe, no sería falso en todo caso, porque uno no es igual al otro. ¿Cómo uno es igual al otro? Claro, Uno es 7 y otro menos 7. Son distintos signos. Sería falso. Bueno, pero la propiedad que aplica es la correcta. Aplicando propiedades de los determinantes, califica como verdadero o falso. Esto es verdadero. Porque acá de este con este ha intercambiado las columnas y está bien.
Entonces yo demuestro que la propiedad dice que cuando yo intercambio dos líneas, los determinantes cambian de signo. Eso habla de la propiedad. Eso es verdadero. ¿Lo ven o no? El ejercicio está bien. No es falso porque sí cumple con la propiedad. No me dice verifique que los determinantes son cero. No, me dice aplicando propiedades califica como verdadero o falso estas igualdades. Esto que yo pongo igual está bien. Sí, ¿por qué está bien? Y bueno, porque acá me he intercambiado la columna 1 con la columna 2 y si voy a intercambiar, verifico que cumple con la propiedad. Sí. Profe, pero menos 7 no es igual que 7. ¿No sería falso? No, porque son opuestos. Profe, lo que nos está preguntando es si es verdadera la propiedad. No, claro. Ahora entiendo. Ahora entiendo dónde la confusión. Y sí se presta para confundir. No me está preguntando si 7 es igual a menos 7 al número. Me está preguntando si la propiedad que usé en las igualdades es la correcta. ¿Se entiende? Es verdad lo que dicen ustedes. Profe, acá me da 7 y acá me da menos 7. No es verdadero. No, está bien usada la propiedad. Dice, aplicando propiedades califica con verdadero falso las igualdades. Si bien no son iguales, pero la propiedad está bien hecha. ¿Sí? Si yo acá le pongo falso, me van a decir, profe, pero ¿por qué le pone falso si la propiedad está bien? Acá me está dando esta igualdad y yo al cambiarla, cumple con la propiedad. ¿Por qué es falso? ¿Me entienden? No significa que porque acá es menos 7 y acá es 7 está mal. No, es verdadera la propiedad. ¿Me explico o no? No tanto el número, sino la propiedad que aplica la correcta. Se cumple con la propiedad. ¿Capichi o no capichi? Sí presta para confusión, chicos, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí se entiende. ¿Se entiende? Ahora sí, capi. ¿Capichi? Bueno. Sí, capichi. ¿Y este? Ah, ya me he dado cuenta. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué hace acá? Hace la que separa la suma. ¿Qué separa? Hace 6, Entendido. hace 3 más 3, 6. Acá hace 8, 6 más 2. ¿Y acá qué hace? 3, y acá tiene 2 y 1, 3. 2x menos x, menos x menos x. ¿Esto está bien? Esto sí, está bien. ¿Quién dice sí? ¿Alguno compra o no? No, me parece que no. Bien, Yo compro ¿quién dice no. compra o no? ¿Quién compra sí? ¿Quién compra no? No. Yo compro un tal vez. Ah, no existe lo que dice. O es sí o es no. Ah, no, Tenemos está que bien, demostrar. porque menos x más menos x da menos 2x. O sea, si se cumple, escuchen, si se cumple que este 6 es 3 más 3, 6. 8 dice 6 más 2, 8. Este 3 dice 2 más 1, 3. Y este menos 2x hace menos x menos x menos 2x. Para ustedes esto está bien. ¿Cuál es la propiedad que dice esto? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Yo digo Sí, aquí. sí, está bien, sí, está bien. Porque lo separa en términos y si se suma da lo mismo. Ajá. Pero hay una propiedad que diga eso. Ahí está. ¿Hay una propiedad que diga eso? Se puede ¿Están componer. seguros? Para mí que no, profe, ¿Por qué no? porque creo que no hay propiedad. Por suma está bien, pero no por propiedades. Bien, por propiedad. ¿Qué dice la propiedad? ¿Cuándo puedo descomponer el determinante? ¿Qué tengo que tener acá? Una implícita para suma. ¿Una suma? Aplicación. Una suma. Falso. No se puede descomponer el determinante de esa manera.
Ojo, ¿qué decía la propiedad? Yo le he dicho, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque acá tendría que tener más B más C. Entonces acá si le ponen 6, 8, B y C, y el resto de abajo, acá es 3 menos 2x, 3 menos 2x, ahí estaría bien. Porque estoy descomponiendo por primera fila. Pero acá se ha puesto a o sea, es una barbaridad lo que ha hecho. Agarrar este elemento y lo ha descompuesto como cual ha querido. Porque acá ha hecho 6, 2, pero hubiera hecho 4 y 4. ¿Se puede hacer eso? No se puede. Ojo con este ejercicio. Es falso. Yo voy a descomponer cuando tengo suma acá adentro. Pero no tengo suma. ¿Qué voy a estar descomponiendo si no? ¿Qué estoy inventando? ¿Me explico? Si yo hubiera tenido A más B, 3, C más D, menos 2X, y ahí hago A, C, 3, acá 2X, menos 2X más B, D, 3, menos 2X. Ahí sí está bien. Pero acá te puedo partir por la mitad. ¿Qué te he hecho? ¿Entienden la diferencia? Y también les dije, ¿cómo se van a dar cuenta de cómo descomponen? Porque tienen un signo más adentro. Mientras no tengan signo, no pueden descomponer nada. ¿Capiche o no capiche? Sí, profe, ahora sí. Bien, perfecto. ¿Esta es verdadero o falso? Es falso. 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 Debería ser K al cuadrado. No. K al cuadrado, K al exactamente. cuadrado. Sí, son unos genios, es falso.